alguna duda? Pues creo que no. No sé si vamos a ver más ejemplos o algo así. Sí, pero no es algo a lo que le vamos a tomar mucha importancia. Sí, solo vamos a ver un ejercicio o dos. Y ya. Bueno, entonces, a ver, entonces, dado el éxito de la cámara, a ver, déjenme presentarles pantalla. Y ahora esto. Ok, sí, entonces ya deben de estar viendo la pantalla. Tenemos el siguiente ejercicio. Sí, que dice, para analizar un mineral de hierro se disolvió una muestra de 1.1324 gramos en ácido clorhídrico concentrado. La disolución resultante se diluyó en agua y se precipitó en hierro 3 como óxido hidratado al agregarle amoníaco. Después de filtrar y lavar, el residuo se calcinó a alta temperatura en un crisol vacío que pesó 13.5071 gramos hasta producir una masa estable de 14.0465 gramos con óxido férrico puro. Calcule el porcentaje de hierro en la muestra. Ese ya lo habíamos visto, ¿no, profe? ¿Ya lo habíamos visto? Según yo, sí. Ok. A ver, entonces... Ok, entonces se determinó la concentración de una muestra de 25 gramos
Listo. Ya tienen el problema. Y ahora sí, no sé. ¿Puede regresarlo un segundo? Gracias. Ok, son 7:15, tienen 10 minutos para resolverlo. Profe, Santi le habla en el chat. Casi no te escucho. Que revise el chat. Ok. ¿Ya copiaron todos? No, yo todavía, pero Ah, bueno, Santi dice que si óxido de aluminio se representa como Al2O3. Ya llevaron química, ¿no? A ver, Santiago, yo les di química inorgánica. ¿Qué química les di? Me voy a vengar de que me dejaron vestido y alborotado ayer. Y sí, se representa al 2 o 3. ¿por qué ayer?
¿Cómo vamos? Yo me revolví un poco. Es que al principio del ejercicio dice que son 25 gramos del suelo. Ajá. Entonces lo que tendríamos que sacar es la concentración del hierro que está en el suelo. Aluminio. Digo, ajá, sí, del aluminio que está en el suelo. Puede ser. Ay, ¿cómo que puede ser? Pues sí, nuevamente, ahí tienen, digamos, dos factores Ujú. que pueden utilizar. Por eso le está diciendo cómo es mejor Sí. representar. ¿Ustedes cómo lo representarían? Ok, ¿alguien más ya acabó? Ya se cumplieron los 10 minutos. A ver, ok. Uf, es demasiado. Debes de tener un error por ahí en tus cálculos. Ok, está bien el procedimiento anterior, solo que el porcentaje que te da es muy alto. Es decir, más de la mitad de la muestra me estás diciendo que contiene aluminio. Revisa tu procedimiento. Y considerando lo poquito que pesó el aluminio al final, pues como que no. Exacto. Sí, si pesó muy poquito, no es lógico que te dé un porcentaje tan alto. A mí me dio 2.3 por 10 a la menos 4%. Bueno,
¿Qué fue eso? Ok. ¿Es lo más adecuado expresarlo de esa forma? A ver. Lo vamos a hacer. Primero tenemos que la masa es igual, ¿sí?, a 21.345678. Estoy muy imaginativo el día de hoy. 21 menos 21.345567. Ok, entonces la masa nos da igual a 1.11 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Esta es la, digamos, masa que nos da al final. Entonces aplico la fórmula y tendría aquí que N es igual a número de moles entre gramos. A gramos sobre peso molecular, entonces sería 1.11 por 10 a la menos 4, ¿sí?, sobre el peso molecular de este óxido de aluminio. ¿Cuál era el peso molecular? No lo anoté. El de toda la molécula es 101.96. Sí, gramos Mol. mol. Se me pasó colocarle gramos. Ok, entonces tendría que N es igual a ¿cuánto? A 1.0886 por 10 a la menos 6. En este caso ya tendríamos moles. Así que nuevamente calculamos que N es igual. Bueno, en este ya no sería N, sería gramos. Gramos es igual a número de moles, que sería 1.0886 por 10 a la menos 6. Caso por el peso molecular del aluminio. Era 26.98. Y esto por 2. ¿Por qué? Por 2. Porque eran 2 átomos de aluminio. Y obtenemos que gramos es igual a 5.87468 por 10 a la menos 5 gramos.
Ahora, si yo saco el porcentaje, efectivamente es 2.3498 por 10 a la menos, ¿qué? 3. Sí, no, menos 4. A la menos 4. ¿Cómo se ve ese porcentaje? Pues raro. Pues raro, ¿no? No, casi es muy raro expresar un porcentaje así negativo, bueno, con el exponencial no negativo. ¿Qué hacemos cuando la concentración es muy pequeña? ¿Qué otras unidades se utilizan? Miligramos. Miligramos, pues sería bastante similar. Sí podría utilizar miligramos. Santiago propone partes por millón. Ok, entonces lo más conveniente es utilizar partes por millón. ¿Cómo hago eso? Sí, tiene sentido para mí. Pues entre 1 millón. O sea, en lugar de que sea por 100, es por 1 millón. Así es. 25 gramos, que es mi muestra inicial, equivale a 1 millón. Entonces, estos 5.87, 4, 6, 8 por 10 a la menos 5 equivale. ¿A cuánto equivale? Pero estamos copiando. Pero si eso ya lo hicieron. Lo de partes por millón, ¿no? Ok, 25, 2.349872. Sí, es la misma cifra. Sí, y ahora sería partes por millón. Ah, muy bien. Sí, esta sería la respuesta. Sí, entonces en ocasiones, nuevamente, representarlo, sí, con porcentaje, pero con un por 10 a la menos 3, en este caso la menos 4, no es lo más adecuado. Sí, no se ve tan bien. Entonces, mejor lo representamos como partes por millón.
¿Dudas? No, pero son 4.98, puso 78, pero bueno, no importa. Pues creo que no tengo dudas porque además como el formato de estos ejercicios siempre es igual, ¿no? Ya tenemos el dato de cuánto es la muestra porque se supone que la fuimos a sacar, en gramos me refiero, y tenemos el dato del crisol. O sea, no hay como muchas maneras en las que nos pueda venir este ejercicio más que como esta, ¿cierto? Así es. Sí, únicamente tienen que leer cuánto es la muestra inicial, cómo está pidiendo el resultado, ¿sí? O si simplemente les pide cuál es la concentración y ustedes ven que es muy pequeña, entonces automáticamente si es muy pequeña, partes por millón. Si es líquido, por cada 100 mililitros o por cada volumen que me pida. Generalmente, cuando es en gramos, la muestra es sólida, es o porcentaje, o si es muy pequeña, nuevamente partes por millón. Cuando es líquida, generalmente es X o Y analito por cada 100 mililitros de muestra. ¿Sí? Los gramos por cada 100 mililitros de muestra, y a veces en ocasiones, pues también las partes por millón, si es muy pequeño. Perdón, dijo que si la muestra es líquida, ¿se usan gramos por cada 100 mililitros de muestra? Sí, o partes por millón si es muy pequeña, es igual. Okay. Muy bien, pasamos al siguiente tema. Vámonos. Sí. Ok. A ver. Ocultar. El siguiente tema es el equilibrio de precipitación. ¿Sí? Lo que es el producto de solubilidad. Entonces, cuando terminen de copiar, hacemos la explicación, porque luego copian y no me ponen atención.
Salud. Salud. Gracias. Qué bueno que no vamos a ir al laboratorio con usted, profe, no nos vaya a contagiar. Sí, la verdad es que ya casi van a vacunar a los maestros. Pues sí, pero ¿y a los alumnos cuándo? Uf, Nadie piensa en los pobres alumnos. exacto. Y además somos mayoría. Yo pensaría que precisamente por eso es más difícil que nos abarcaran a todos. No, pues sí, que es difícil. Pero aparte es un riesgo. La vacuna que van a aplicar a los maestros es la vacuna CanSino. Es la que tiene el menor porcentaje de efectividad. Entonces, si bien la vacuna protege contra las manifestaciones graves del COVID, significa que, pues, esa posee, me parece, un 66-68% de efectividad. Entonces, ¿qué implica? Que hay un 34, ¿sí? 32% de probabilidades de que desarrollen la enfermedad. Entonces, ese 32-34% de personas que pudieran desarrollar la enfermedad, pues van a seguir contagiando el virus. Y a pesar de que ustedes sean asintomáticos, los portadores asintomáticos, por eso son asintomáticos, no siguen transmitiendo el virus. Entonces, prepárense para que esto continúe. Yo la verdad ya quiero regresar, lo necesito. Todos. Profe, pero ¿por qué es como tan poco efectiva? Casi no te escuché. ¿Por qué es tan poco efectiva? Pues puede ser por el diseño de la vacuna. Sí, hay multifactores. O hay algo que nadie menciona. Puede ser que el fragmento que utilizaron, sí, no sea, ¿cómo decirlo? Pues sí, tan antigénico. Cuando se menciona la palabra antigénico es la capacidad que tiene para generar una respuesta inmunológica, digamos. Entonces, probablemente el fragmento que utilizaron para esta vacuna no tiene esa capacidad. Ahí tendrían que llevar un curso de inmunología para entender un poquito más de todo esto. Pero pues está interesante. Sí, pero esa podría ser una de las principales razones. Bueno, continuamos. Ok. ¿Puedo volver tantito? Me faltó la última parte. Ay, perdón, se cayó mi gato justo a mis pies. Ok. En estos equilibrios de precipitación, ¿de qué vamos a estar hablando? Imaginemos, a ver, déjenme colocarles mi Photoshop. Aquí está. Imaginémonos un recipiente que contiene una solución. En esta solución vamos a poner el ejemplo que puede ser algo tan simple como cloruro de sodio. Supongamos que esta solución se encuentra en un sistema. Sí, recordemos que es un sistema. A ver, mis ingenieros. Un abierto. ¿De qué habla? Después definimos las características de este sistema, simplemente la definición de sistema.
Ay, casi no te escuché. Conjunto de partes para lograr un mismo resultado. Y si estoy hablando de una reacción química, una reacción de descomposición, como que no queda muy bien esa definición. Un sistema es un conjunto de partes delimitado, pues bueno, ya sea imaginariamente o físicamente, y del cual vamos a estudiar las características. ¿De dónde sacan conjunto de partes? No sé, de termodinámica. ¿Pero por qué conjunto de partes? A ver, vamos a pedirle a O las elementos. ¿De objetos? objetos. Elementos de... Vamos a preguntarle a la sabia Wikipedia. Definición. ¿Usted tampoco se la sabe? Sí, pero no, como luego no me creen. La aplica Dice por objeto completo, complejo. No. Definición, conjunto de partes, bla, no, nada de esto. Ok, que luego no me creen. ¿Por qué no le pone sistema en química y ya ahí le aparece más lo que está buscando? Mire, de acuerdo a termodinámica de la materia, tengo que sistema es cantidad de materia o región en el espacio elegida para análisis. Puede ser cerrado, aislado. Esa es una definición más acorde, ¿sí? Es una porción de materia que interesa estudiar, delimitada por una superficie cerrada, real o ficticia, a través de la cual puedo o no intercambiar. Bueno, esto ya es de más. Pero ¿cómo definiríamos sistema? Sí, no solo sería porción de materia, sino es, ¿cómo podríamos decir? Determinado porción, proceso, sí, porque no es un conjunto de partes, porque puede ser algo individual, ¿sí? Entonces, esta definición de sistema es la que me agrada más. Es toda porción de materia o inclusive puede ser algo ficticio, ¿sí? Yo puedo delimitar un proceso imaginario. El punto que es un proceso, vamos a definirlo así, un sistema, es todo aquel proceso que se interesa estudiar. Delimitado por una superficie, que ya esto entraría como la barrera del sistema, ya puede ser cerrada, real o ficticia, y ya de ahí todo lo demás. Puede intercambiar materia o energía con su alrededor, o puede no intercambiar nada. ¿Sí? Entonces, imaginemos este sistema, ¿ok? En donde, pues tenemos esta solución. ¿Sí? Este sistema va a estar bajo ciertas características de temperatura y presión. Nosotros ya vimos que es un equilibrio químico, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le sucede nuevamente a una sal? Perdón, no estaba aquí. A una sal cuando se disuelve en una solución acuosa. Esta se descompone en cada uno de los iones que la componen. En este caso se descompone en el ion sodio y en el ion cloro. Entonces, en este sistema, si nos está hablando, ¿sí?, de un equilibrio de precipitación,
significa que en este sistema, para que exista este equilibrio de precipitación, pues la parte sólida, ¿sí? Por eso dibujé aquí el cristalito de cloruro de sodio, ok, va a estar en equilibrio ¿con qué? Con el medio. ¿Con el medio o con sus iones que la componen? Ajá. Va a estar en equilibrio con los iones que la componen. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que a la par, sí, que se está disolviendo, sí, este cristal, este precipitado, sí, a la par se está volviendo a formar. Esto significa un equilibrio de precipitación. Existen ambas formas a la vez. Cuando nosotros, ya vimos los ejemplos, obtenemos un precipitado, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Sí, supongamos, nosotros, ok, tenemos cloruro de sodio, después agregamos, supongamos, cloruro de plata. A ver, lo voy a colocar mejor en otro color. A ver, verde. Sí, agregamos cloruro de plata a este sistema y después notamos que ahora se está formando un nuevo cristal. ¿Qué pasó aquí? Como le agregó cloruro de plata. Ajá. Supongamos, No sé. Ajá. supongamos que de momento todo este nuevo sistema está en equilibrio. ¿Qué estaría pasando? O sea, ¿qué pasa luego de agregarle el cloruro de sodio? De plata. Ay, perdón, sí, de plata. Ah, pues. Reacciona con el NaCl. Reacciona. Pues es que sí, el equilibrio tiene que ver con las velocidades de las reacciones. Ok, pero en este caso, a ver, voy a borrar todo esto para escribirlo nuevamente. No. Nuevamente, imaginémonos el mismo sistema. ¿Sí? Podría ser que la plata, bueno, tanto la plata como la sal se unan con los iones de cloro que antes eran de la otra molécula, o también con las anteriores, ¿no? Pero Ok, por ahí va, pero recordemos, a ver, si yo coloco, nuevamente voy a colocar esto aquí, que es mi solución. Por un lado, sí, agregué cloruro de sodio y por otro lado, agregué cloruro de plata. Nuevamente tengo mis cristales, ¿sí? De cloruro de plata. De plata, ni porque tengo esto me quedan mejor. Ok. Y tengo mis cristales también de cloruro de Sodio. sodio.
Entonces, estos cristales, ¿qué les está pasando? En el agua pues se van a disolver. Disociar. Disociar, ok. ¿Sí? Lo que pasa es que los iones se disocian. Recuerden que este sistema está en equilibrio. Ah, claro. ¿Ok? Entonces se disuelve en el ion sodio más Sí, el ion cloro. Entonces, ¿qué pasa con este otro cubito? Con este otro cristal. Se disocia en plata y en cloro. Sí, nuevamente en el ion Cl menos Y Ag más. y Ag. Ok, si no hay ningún cambio en mi sistema, esto va a seguir así, no va a reaccionar. Ah, ok, sí, pues van a ser las disociaciones nuestra única reacción y no entre ellos, ¿no? Así es, ¿por qué? Porque esto va a estar en equilibrio. Ok. Pero si altero alguna condición del equilibrio, es decir, aumento la concentración Ok. de cloruro de plata, significa que este equilibrio se puede alterar. Y ya no van a disolverse o se disuelven mucho menos y el resto se va a precipitar. Así es. Entonces, cuando se altera el equilibrio, se induce la precipitación de un nuevo compuesto, por ejemplo, que podría ser el cloruro de plata. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasó en los ejemplos anteriores que nosotros poníamos que se precipitó calcio? Lo que pasa es que el calcio estaba como ion, ¿sí? Presente. Entonces, nosotros agregamos un precipitante que rompió ese equilibrio y al final lo vimos como un precipitado. Profe, en el caso de que estén, perdón, los dos compuestos, que tengamos el cloruro de plata y de sodio, y que no se precipite nada, o sea, van a estar en equilibrio, pero ¿qué tendría que pasar para que estén en equilibrio? ¿Tendrían que estar en las mismas concentraciones o qué tendría? Sí, por ejemplo, aquí hay dos propiedades totalmente distintas de cada uno de los compuestos. La sal es un compuesto soluble, el cloruro de sodio, mientras que el cloruro de plata es una sal insoluble. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Las concentraciones deben de estar justamente, digamos, en la proporción exacta para que no comiencen a precipitar. ¿El cloruro de plata es insoluble, dijo? Sí. Dirán, ¿y cómo sucede? A ver, un momento. ¿Y cómo sucede este equilibrio? Es lo que está aquí. Cuando las sustancias tienen solubilidad limitada y se excede la solubilidad, los iones de la porción disuelta existen en equilibrio con el material sólido. ¿Esto qué quiere decir? Sí, cuando es un compuesto insoluble, lo que sucede es que no es por completo
soluble, sino ligeramente soluble. ¿Esto qué quiere decir? Un compuesto insoluble significa que su equilibrio está más hacia la parte sólida, pero hay un punto en el cual este equilibrio sucede. Todo depende ¿de qué? De la concentración. ¿Sí? Me perdí en esa última parte. Ok. Cuando un compuesto es insoluble, supongamos así, como en 100%. Supongamos que de ese 100% del material, 99% o 99.9% va a estar en su forma sólida. Y el 0.01% va a estar en su forma ionizada. Okay. Es lo que sucede con un compuesto insoluble. Entonces, en este 0.01% hay un equilibrio que se puede alcanzar con cierta concentración. ¿Sí? Sí. Entonces, recuerden nuevamente, todos los equilibrios existen bajo ciertas condiciones ideales. Cuando se rompen estas condiciones ideales, ¿qué es lo que pasa en el medio ambiente? Pues ya vemos favorecido hacia uno u otro equilibrio. La sustancia que teníamos inicialmente que queremos precipitar es el NaCl. Pues en este caso, no. Se requiere precipitar solo un ion. Ok, el Na, ¿no? ¿Estamos precipitando el ion sodio? ¿O qué ion estamos precipitando en este ejemplo? En este ejemplo, no, es el cloro del sodio y el... Así es. En este ejemplo estamos precipitando el cloro del cloruro de sodio con ayuda de la plata del cloruro de plata. Ok. Entonces, la plata del cloruro de plata que está precipitando al cloro, ¿es la que se encuentra ionizada o la que se encuentra cristalizada? A ver, ¿tú qué crees? Yo creo que la que se encuentra cristalizada. No, profe, la verdad no sé. Por eso le estoy preguntando. ¿Cómo no? Sí saben. A ver, supongamos, creo que no es el mejor ejemplo. Si ustedes tienen novio o novia, ¿están libres para andar con alguien más? No. No. Entonces, pues, únicamente... Depende de quién se lo pregunte. Si se lo preguntan los hombres, van a decir que sí. Únicamente cuando ustedes estén libres es que pueden unirse con alguien más. La forma de cristal, recuerden, están unidos mediante un enlace iónico. ¿Sí? Únicamente cuando estén libres, cuando tengan cargas, van a poder encontrar a su opuesto para unirse. Ok, entonces necesitaríamos como una concentración muy grande del cloruro de plata para poder hacer que se precipite todo nuestro cloro del cloruro de sodio. Pues podría ser. ¿De qué depende? También de la concentración de cloro que haya.
Esto ya obedece a muchos factores. Sí, pero en general tendría que ser mayor la concentración de cloruro de plata en este ejemplo que el de sodio. No forzosamente, supongamos, Sí. si yo tuviera 10 iones o 10 moles de cloruro de sodio, pues yo necesitaría una cantidad similar en teoría para precipitar el ion cloro. Necesitaría una cantidad similar de esto. Aunque como no se disocia completamente, por ahí vendría tu razón de decir que necesitaríamos una gran cantidad. Pero Ajá, sí. yo puedo alterar este equilibrio. Recuerda, esto sucede normalmente, pero yo puedo alterar el equilibrio y hacer que se disuelva más. Ah, ok. Profe, en este ejemplo en el que disociamos el cloro de la molécula de cloruro de sodio, el objetivo sería dejar al sodio solito, así en el agua, o quitar como tal el cloro, o sea, como para qué haríamos esto. Supongamos para qué precipitaríamos o para qué quitaríamos el cloro de una solución. Por ejemplo, para los peces, ¿qué pasa? ¿Alguien tiene peces así en una pecera? ¿Por qué agregan compuestos para eliminar el cloro? Pues para que vivan felizmente. Sí, Los intoxica o algo. para Para que que los no se mueran. pejejitos vivan felizmente, ¿no? Sí. Porque el cloro es tóxico para ellos, ¿no? Entonces, También para nosotros. sí, pero nosotros aguantamos más. Ay, qué triste. Ok, entonces ese podría ser un ejemplo. Sí. Y ya por método físico, perdón, ¿podríamos quitar este cloro que está cristalizado? El cloro residual, sí, exacto. Este cloruro de plata ya lo podemos filtrar. O para determinar la dureza del agua, en el primer ejemplo, que se precipitó calcio. Profe, pero le estamos agregando más cloro, o sea, no debería ser como esta eh, no sé, la molécula ideal para vaciarle al agua de nuestros pececitos, ¿no? El cloruro de plata. No, generalmente se agrega nitrato de plata. Ah, eso es mejor. Además de matar lichens, el nitrato de plata nos sirve para limpiar precisamente el cloro, me parece, de estas peceras. Y creo que este nitrato de plata en algunos lados, porque es un poquito más caro, también se puede utilizar como desinfectante en algunas albercas. En lugar de utilizar cloro, precisamente se utiliza nitrato de plata. La plata también puede hacer una función similar al cloro. Ok, entonces hasta aquí, ¿alguna duda? Estos conceptos No, creo siempre... que no. Yo, profe, el 10 que puso ahí representa la concentración. No, fue un ejemplo nada más. Esto no. Ah, ok. Sí, entonces nuevamente retomamos. Ya esto quedó claro. Sí, entonces si ponemos nuevamente cloruro de plata en agua, solo una pequeña porción se disolverá. Cuando hablamos de disolver, pues nos referimos a que se va a transformar nuevamente en cada uno de los iones que la componen.
Ok, avanzamos. No, déjame copiar la fórmula. No. Bueno, de todas formas, ahí es Profe, la misma. ahí está indicando que está existiendo en 3 fases. Ajá, 3 fases. Ok. Aste significa acuoso. Ujú. Ok, en lo que copian, regreso en 2 minutos.
Muy bien. Continuamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un compuesto nuevamente insoluble, ya habíamos mencionado que no va a ser por completo insoluble, pero sí va a tener una solubilidad definida. Es decir, como habíamos mencionado, de ese 100%, una pequeña cantidad va a poder disolverse. Sí, entonces esta cantidad la podemos expresar en gramos sobre litro, mol sobre litros, a una temperatura dada. Es decir, una solución saturada. Y podemos escribir este equilibrio, ¿sí?, como la constante del producto de solubilidad, o KPS. ¿Sí? Entonces, como tenemos dos etapas, la etapa de sólido, la etapa acuosa y la etapa ionizada, pues estas dos etapas se cancelan y solo nos queda que la constante del producto de solubilidad va a ser igual a la concentración de los iones que componen al compuesto. Profe, no entendí por qué se eliminan la solución. Ok, porque estos ya no aportan nada, digamos, a la reacción. Normalmente las reacciones iónicas son muy rápidas, estas reacciones de disociación. Por lo tanto, pues su velocidad no va a ser determinada. ¿Sí? Entonces, cuando se encuentran en una solución acuosa, lo que nos interesa son las concentraciones de los iones, porque ya no existe como tal la misma proporción sólida. Recordemos que ahora está en un equilibrio y ya no fue la cantidad inicial. No sé si con eso quedó claro. Eso creo. En el primer párrafo, lo que nos quiere decir es que esto va a pasar solo en casos de una solución saturada. No forzosamente. Recordemos, ¿qué pasa en una solución saturada? Va a precipitar parte de lo que estoy disolviendo. No, solución saturada. Que ya no va a disolver. Ya no va a disolver más. A ver, vamos a hacer los tres aquí. A ver, 1. A ver, 2. Y 3. Vamos a hacer las tres soluciones aquí. Esto es también bastante importante. Vamos a tener las soluciones bien saturada. Saturada. Y sobresaturada. Y las vamos a hacer con respecto al equilibrio. ¿Qué nos dice nuevamente la definición de una solución insaturada? Pues que la concentración del soluto es muy, muy poca. Y si la concentración del soluto es muy, muy, muy poca,
¿qué pasa con este cristal? Se va a disolver por completo, suponiendo que se pueda disolver, ¿no? Exacto, suponiendo que se pueda disolver o aunque no, no importa, ¿sí? Este se va a disolver por completo, ¿sí? Se va a ionizar. O sea que aunque sea insoluble, se va a disolver. ¿Por qué? Porque necesita alcanzar un equilibrio. Bueno, sí, pero por la definición misma de la solución. Una solución insaturada significa que es aquella que puede disolver más soluto. Ok. ¿Ok? Entonces, por esa definición, aunque sea un compuesto insoluble, se va a disolver. Ahora, ¿qué pasa en una solución saturada? Que hay un equilibrio entre el soluto y el disolvente. Así es, sí, exacto. En esta solución saturada hay un equilibrio. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la definición de solución saturada? No estoy segura de la definición, pero supongo que implica que todo el soluto va a estar disuelto, pero si se le agregara más, ya no se disolvería. Ok. Bueno, sí, recuerden, la definición de solución saturada es aquella que ya no puede disolver más soluto. ¿Qué quiere decir? Que el equilibrio se ha alcanzado. Y en una solución sobresaturada, Como al contrario, se empezarían aquí a cristalizar, ¿no? Los solutos. Bueno, a saturar. ¿Qué? eso. Sí. A ver, ¿y recuerdan cuál es la definición de sobresaturada? Que hay más soluto que el que debería. Esto que significa nuevamente la definición de sobresaturada es aquella que ya no puede disolver más soluto. Por lo tanto, lo que nosotros comenzaríamos a ver intentar hacer algo. Sí, es que comienza a aparecer más soluto. ¿Por qué? Porque el equilibrio ahora está hacia esta parte. Estos iones, que en un principio estaban libres. A los reactivos. Exacto, ¿sí? Podemos verlo así. Entonces, esta solución saturada existe únicamente en el equilibrio y está a una temperatura dada. Entonces, yo puedo estimar esas concentraciones a través de esta constante del producto de solubilidad. Profe, ¿puede volver tantito a los dibujos, por sí? En una solución insaturada como tal,
los guiones no están en equilibrio. No. Gracias. Ok. En el único punto donde hay un equilibrio es en la solución saturada. ¿El agua de mar sería una solución saturada? No. Ok. Es una solución insaturada. Todavía puede disolver más sal. ¿De verdad? Sí. Ejemplo de ello, el Mar Muerto es donde se tienen las concentraciones más altas de sal. Y aún así todavía puede seguir disolviendo más. ¡Qué maravilla! Ok. A ver, avanzamos. ¿Por qué le cambia? Estaban chidos los dibujitos. Soy todo un artista, ¿verdad? Así es. Ustedes me avisan. A ver, déjale tomo una captura mejor. Listo. Me avisan cuando terminen de copiar. ¿Listos? Muy bien, entonces No. en resumen, ¿qué nos dice esto?
Sí, la KPS, sí, siempre va a estar definida por las concentraciones de los iones que compongan al sólido, ¿sí? Y la solubilidad únicamente se ve afectada por el volumen del disolvente. Escriben muy lento. Vamos a hacer como una carrera de escritura. ¿Por décimas extra o qué? Ajá, lo que estoy pensando. Va. Ya acabé. Ajá. Ok, décima extra. Yo terminé primero porque le tomé captura. Ok, ustedes me avisan. A ver, déjenme ver nada más qué sigue. Ok. Bueno, supongo que lo primero ya quedó. A ver, ¿puedo cambiar? Creo que no. Bueno, voy a suponer que ya terminó. Y solo le voy a dejar hasta aquí. Ujú. Ok. Entonces, nuevamente, si nosotros tenemos una sal, otra sal, como el cromato de plata, tendría una KPS como sigue. Y aquí nos pone la fórmula. Voy a procurar no mover el mouse. Y si analizamos la ecuación de abajo, ¿qué podemos notar? Que como hay dos platas, la concentración se tiene que elevar al cuadrado. Así es. Es como lo que pasaba en nuestra otra fórmula de concentración de equilibrio, ¿no? Así es, efectivamente, ¿sí? Ok.
¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Cómo se llamaba el 2 que multiplica a la plata? Se llama cociente o algo así. ¿Coeficiente? Coeficiente estequiométrico. Gracias. Ok, entonces, ¿alguna duda? Profe, en el oxígeno dice 2 menos. Así es. Ok. ¿Y AG más? ¿Qué significan esos? Son las cargas de los iones y como tenemos 2 cargas positivas, tiene que haber 2 negativas, ¿no? Así es. Sí, entonces, dependiendo nuevamente de la fórmula, pues vamos a poder predecir cuáles son los iones que componen a la sal, en este caso. ¿Sí? Y para ello también es importante recordar pues los números de oxidación. Así que repásenlos también por si ya se les olvidaron. ¿Qué hay que repasar? Perdón. Números de oxidación. Ok. Entonces en las bueno, en la constante de equilibrio vamos a darle prioridad a los iones resultantes, ¿verdad? Así Bueno, sus es. concentraciones. Ok. Bueno, entonces ya por último, en unos minutos voy a subir un archivo ahí a través del tablón y les voy a pedir que me apoyen firmándolo, ¿sí? Entonces, como saben, pues dentro del sistema de gestión de calidad, pues debemos de meter un oficio de que repusimos la clase. Entonces, a pesar de que me hayan dejado plantado ayer, no se los voy a perdonar. Pues hay que, les voy a pedir que pues me apoyen firmando. Profe, ¿Qué pasó? perdónenos o no le firmamos. Soy muy resentido. La verdad, yo no tengo ni siquiera excusa, se me olvidó. Qué ¿No pena. era el viernes? Sí, a mí No. también se me olvidó. Me quedé con que era esta semana el viernes. No, era el Mira, lunes. profe, no vuelve a pasar, me voy a poner una alarma o algo, porque sí se me fue completamente. Sí, ¿La va a reponer? yo hasta me puse notas en todos lados, así en el refri, aquí donde doy clase, porque se me olvida